Amados hermanos, el día de hoy vamos a ver la siguiente prédica en lo que respecta al hijo del rey David, el rey Salomón, y vamos a ver la caída y restauración del rey Salomón. La caída y restauración del rey Salomón. Hemos visto en la prédica pasada que Salomón es elevado al reino. Vimos también el amor de Salomón para con Dios. La oración de Salomón por sabiduría cuando el Señor se le presenta en sueños a Salomón. La manifestación de la sabiduría y prosperidad de este grande rey. Vimos también cómo Salomón construye el templo de Dios en Jerusalén, cómo él construye también luego su casa, la oración de dedicación del templo, cómo Salomón bendice a Dios y al pueblo de Israel, y cómo él ofrece sacrificios también al Dios vivo y verdadero. Vimos también seguidamente cómo Dios se vuelve a aparecer a Salomón por segunda vez, y vimos también la reina de Saba visitando a Salomón. Así que ahora veremos la riqueza de Salomón y los inicios de su caída. Nos quedamos, amados hermanos, anteriormente en el capítulo 10, del libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 13. Y vamos ahora a retomar en el siguiente versículo. Y dice, leamos por favor todos el versículo 14. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. Amados hermanos, vimos que la reina de Sabá, quien visitó al rey Salomón, le dio cierta cantidad de oro estimada en más de 4 toneladas de oro. Y vemos aquí que la renta anual que tenía Salomón, fuera de los que otros reyes le traían como obsequios, vemos que su reino recibía anualmente una renta de 666 talentos de oro, que son 25 toneladas de oro. Amados hermanos, eso era lo que el reino recibía mensualmente. Y luego dice, sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de especias y lo de todos los reyes de Arabia y de los príncipes de la tierra. En otras palabras, esos 25 toneladas de oro eran solamente de renta, independientemente de las otras mercancías o comercio que ciertamente como reinado realizaban con otras naciones, con otros reinados. Y en el versículo 18 dice, hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. Veíamos en la predicación anterior ciertos sesgos, ¿verdad? O evidencias de la vanidad del rey Salomón. Y llegamos al versículo 18 y dice, hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. Ahí viene la pregunta, ¿era necesario que este hombre tan prodigioso, un hombre sabio, amados hermanos, bendecido por Dios de una u otra manera, hiciera un gran trono de marfil y cubierto de oro purísimo? Él tenía inclinación por la opulencia, por la vanidad, y entonces no era necesario que él hiciera todas estas cosas. Y en el siguiente versículo 19 dice, 6 gradas tenía el trono, y la parte alta era redonda por el respaldo, y a uno y otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas, de un lado y de otro. En ningún otro reino se había hecho trono semejante. Amados hermanos, acá hay un problema ya con el corazón del rey Salomón, que ciertamente lo va a llevar a otras cosas, a otras situaciones, como lo vamos a desarrollar en esta prédica Dios mediante. Pero él hace algo y dice, nadie tiene un trono como este, y voy a hacer un trono grande y lo voy a forrar de oro, y eso fue lo que hizo. Y no solamente eso, versículo 21, y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino, nada de plata, porque en tiempo de Salomón no era apreciada. Él se dejó llevar su corazón por la riqueza, por la opulencia, por la vanidad. Su caída fue gradual, pero tal vez él se justificaría, ¿verdad?, de una u otra manera. Pero ya vamos a ver que las cosas empeorarían. Llegamos al versículo 22 y dice, porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Girán. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas
y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos. Todo esto eran presentes, amados hermanos, fuera de los tributos que él recibía y fuera de los negocios que como nación ellos podían tener con otras naciones. Como dije en la primera prédica, amados hermanos, de alguna manera también esto nos muestra la magnificencia, lo glorioso, lo grandioso que era el reino del antitipo de Salomón, el Señor Jesucristo, lo hermoso y lo precioso que es el reino de Cristo. Pero en este caso, literalmente, este hombre Salomón recibía presentes, lo visitaban, le daban, digamos, gloria, le daban honor, y todo eso el Señor lo había permitido en este rey. Todo le llevaba, repito, el 25, cada año sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especies aromáticas, caballos y mulos. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en la ciudad de los carros y con el rey en Jerusalén. El Señor había también determinado anteriormente, y eso está en Deuteronomio 17:16, diciendo: pero él, hablando del rey, las leyes para el rey, no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Versículo 17. Ni tomará para sí muchas mujeres, segundo mandato, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Vemos ahí 3 mandatos. El Señor le había dicho que a todo rey no podía acumular caballos, porque la fuerza para vencer a toda nación tenía que estar puesta no en lo material, sino en Dios, amados hermanos. Pero también le había dicho que no tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Y también le había dicho que no debía tomar ni plata ni oro, ni amontonar mucha plata ni oro en abundancia. Esos mandatos lo vemos ya en Deuteronomio 17. Versículo 27 de Primera Reyes 10, regresamos. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras. Es una manera hiperbólica de hablar, es como decir que acá se tenga, digamos, monedas de oro como si fueran las piedras de la calle, algo así. O sea, imagínense lo grandioso que era este reino del rey Salomón, valga la redundancia, pero vemos también cómo Dios le había indicado que no amontone para sí, que eso no ocupe su corazón, que eso no lo desvíe de Dios, ni que las mujeres lo desvíen de Dios, ni que tampoco tome caballos, ¿no?, en mayor cantidad de lo permitido, ¿verdad?, de lo que era necesario, y que ciertamente el Señor conocía el corazón de Salomón. Y entonces él hizo estas cosas, porque dice ahí en el versículo 26 que leímos: juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes. Versículo 27, e hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras, y los cedros como cabrahigos de la cefela en abundancia. Nuevamente, imagínate esos cedros, esa madera tan preciada, era ahí como si fuera cualquier otra maderita, no, de cualquier otro árbol, como el cabrahigos. Ve, ahora vamos a ver lo siguiente. Nos vamos a ir al siguiente capítulo, Primera de Reyes 11:1, y vamos a ver, no le llamé la caída de Salomón, sino le llamé la consumación de la caída de Salomón, porque ya estaba cayendo, amados hermanos. Él ya estaba cayendo. Y dice Primera Reyes 11:1, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas. Amados hermanos, en sus últimos años de su reinado, este hombre tenía más o menos 50 años. A los 20 años había empezado a reinar. 30 años teniendo un reinado grandioso. Le iba bien a todo Israel. Con todas esas provisiones que leímos hace rato. Había hecho el templo, había orado a Dios de una manera tan espléndida, una oración tan preciosa. Si la leen completamente ustedes, luego leímos algo de ello, amados hermanos. Y este hombre dice, amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas. ¿Qué cosa? Amó. ¿Puede un hombre verdaderamente amar a más de una mujer, siendo el propósito de Dios desde Génesis solo uno?
Dios no le creó a Adán una mujer de repuesto después de Eva. No le creó 3 Evas, 4 Evas, 5 Evas. Siempre su propósito era uno, ¿verdad? El matrimonio, un varón y una mujer. No dice un varón y 2 mujeres. Y entonces dice aquí, el rey Salomón amó. ¿Cómo que amó entonces? Este no puede ser un amor correcto. ¿Cómo estaría su esposa ya? Es más, podemos ver la vida, por ejemplo, de Jacob y sus 2 esposas y las 2 siervas de cada una de las esposas y las rencillas que habían. Eso hemos estudiado alguna vez en la iglesia. Amados hermanos, entonces él, cuando dice el rey Salomón amó, era porque inclinó su corazón a ellas. Ya pecaminosamente el rey Salomón aquí cae. Cuando tenía más o menos 50 años, él habría pensado que estaba bien de repente porque era la manera de estar en paz con los otros reinos. La hija de Egipto, la hija de aquí, la hija de allá, la hija allá, y estoy en paz con todos. Total, ya estoy con parentesco con todos. Entonces buscaba la manera, pragmático, para que pueda vivir en paz con estos pueblos enemigos, para tener paz con ellos. Su sabiduría mal empleada, amados hermanos, le llevó a ser ahora pragmático, diciendo, el fin justifica los medios, y no haciendo la voluntad de Dios a este respecto. Y ahora podemos decir también, ¿no?, que es el pragmatismo. El pragmatismo es, oye, hacer algo porque, bueno, lo necesito hacer, porque esto va a pasar y tengo que hacer esto. Necesito prosperar. Entonces no pongo a Dios por sobre todo, con toda mi alma, ni con toda mi mente, ni con todas mis fuerzas, porque necesito prosperar. Necesito ganar más dinero, necesito comprarme esto, necesito comprar lo otro, y por tanto ya degrado los mandamientos de Dios, menosprecio los mandamientos de Dios, porque por algo Salomón hizo esto. Salomón, amados hermanos, vimos que en su reino él no estaba en paz, su reino con todos los pueblos, pero él andaba ahora teniendo esposas, ¿verdad?, y concubinas de otros pueblos. Necesito prosperar, puede decir algo, necesito tal trabajo, entonces bueno, ya, como necesito trabajar, entonces no congrego, no hago devocionales, no tengo tiempo total, necesito trabajar, no oro, no sirvo al Señor, porque tengo que trabajar, pues, no voy a la reunión de oración, etcétera. O necesito hacer tal proyecto, o necesito estudiar, y por tanto, como tengo que estudiar, entonces no hago esto, ni lo otro, ni congrego, ni hago devocionales, ni busco al Señor, ni oro. Pragmático Salomón. Y así Salomón se habrá dado respuesta a sí mismo de alguna manera. Pero ¿era pecado o no era pecado? Era pecado. Eso es punto, amados hermanos, porque el pecado es absoluto. Eso no es pecado. Se acabó. Rahab la ramera, ¿pecó o no pecó? Repecó, pecó. Sí, mintiendo. Era pecado. Las consecuencias serían terribles para Salomón. ¿Qué diría, por ejemplo, aquellos reyes o personas que le visitaban, verdad? Con todo el tropiezo que estaba causando Salomón. De repente la reina Sabá le preguntó, ¿y cómo es esto del Dios? ¿Y los sacrificios por qué es? Los sacrificios es porque somos pecadores y va a venir un día la simiente de la mujer. Ya, sí. Ya, mira, entiendo. Y ahora la reina Sabá, escuchando que Salomón ahora tenía, como dice el siguiente versículo, 1000 mujeres. Amados hermanos, eso fue una realidad, un hecho histórico, amados hermanos, pero también para nuestra enseñanza. ¿No había aprendido de lo que le había pasado a su padre David? Claro que sí, amados hermanos. Debió haber aprendido, pero no aprendió la lección, porque su padre David había adulterado. Y luego eso lo llevó ¿a qué? A matar al esposo de la adúltera, a Urías Eteo. Pero no había aprendido. Y él cometió el mismo pecado, siguió los pasos del rey David en ese pecado. Él estaba advertido también de la disciplina de Dios cuando se le apareció las 2 veces, amados hermanos. No pensó en el tropiezo para el pueblo de Israel tampoco. ¿Acaso su mamá no le había dicho en Proverbios 31, como se lee, mejor dicho en Proverbios 31, la profecía con que le enseñó su madre de Salomón? ¿Qué, hijo mío? ¿Y qué, hijo de mi vientre? ¿Y qué, hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. Su madre le había dicho esto a su hijo Salomón: no des a las mujeres tu fuerza ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. Él tenía ejemplo de su padre además, pero él pecó. Por eso empieza el versículo 1 diciendo, pero, nótese, pero no está de más. Todo lo que pasó antes, pero ahora dice, pero el rey Salomón amaba, además de la hija de Faraón. Y lo que leímos. Versículo 2, lean por favor. De las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas, ni ellas llegarán a
vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A esta fue Salomón con amor. Ahí está. Dios había dicho, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, ya Dios lo había indicado, ya había advertido, ¿qué cosa? No os llegaréis a ellas, no se casen con ellas, no tengan comunión con ellas, ni ellas se llegarán a vosotros. ¿Por qué, Dios? Ahí está el por qué. Porque ciertamente, sin lugar a duda, ¿qué cosa? Harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Salomón con cada mujer, ¿qué? Y la mujer decía, Salomón, rey, necesito que hagas esto. Hazte este ídolo, pues, por favor. Venía la otra esposa, la otra concubina. Por favor, mira, Salomón, esposo, haz esto de aquí. Vamos a idolatrar a este ídolo. Mira, yo te amo, tú me amas. Ya está. ¿Y su corazón qué pasaba con el pecado? ¿Qué hacía cada pecado que cometía? Cuando cometía esos pecados, lo separaba de Dios. Aunque él era salvo, amados hermanos, esto lo apartaba, lo enfriaba delante de Dios, amados hermanos. Eso era lo que estaba pasando con él. Porque Dios había dicho, ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estos pues se juntó Salomón, con amor, como dijimos hace un momento. Este no es un amor bíblico, pues Dios ya había establecido, amados hermanos, ¿verdad? Su voluntad acerca de un matrimonio según su voluntad bíblica. Entonces no era un amor verdadero. Puede amar una persona a 1000 personas, puede una mujer amar a 1000 hombres, puede un hombre amar a 1000 mujeres. ¿Acaso el infinitamente sabio Dios no había determinado, amados hermanos, estas cosas, el patrón bíblico para un matrimonio? Amados hermanos, esto está a lo largo de toda la Biblia. En Deuteronomio 7:13 dice, no emparentarás con ella, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Siempre el yugo del matrimonio, el yugo desigual estaba prohibido por Dios. No puede ser que un creyente se case con una incrédula, ni que una creyente se case con un incrédulo. Lo va a apartar del camino del Señor, porque ciertamente hará inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Y en el Nuevo Testamento vemos en 2 Corintios 6, versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Amados hermanos, y 1 Corintios 7:39 dice casarse con tal que sea en el Señor. Y entonces Salomón no tuvo en cuenta estas cosas, menospreció la palabra del Señor, amados hermanos. Y en el versículo 3 dice, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. ¿Cómo se desvía el corazón de una persona? ¿Cómo puede ser posible que ahora se desvíe el corazón de una persona? Usted, joven cristiano, usted, señorita cristiana, si un día se casa en yugo desigual, entonces un día le dirá a su esposo o su esposa incrédula, ¿para qué va a salir a la iglesia todo el domingo? Deja al hijo, deja a los hijos que sigan haciendo estas cosas. ¿Cómo no vas a dejar que vean televisión aquí, este programa, el otro programa? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que hagan esto, lo otro, total? ¿Cuál es el problema que mi hijo tenga un enamorado o enamorada? ¿Cuál es el problema? Esposa, esposo. ¿Para qué va a salir? Si puedes encontrar al Señor acá en tu casa, puedes leer si quieres tu Biblia. Cada situación podemos poner, amados hermanos. Dios dice, ciertamente, ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Ya el corazón de Salomón, de este hombre de quien leímos hace un momento, amados hermanos, estaba desviado del verdadero Dios. Estaba ennublecido, se había envanecido. La riqueza lo obnubilaron. Todo lo que tenía, las cosas materiales, la prosperidad, los siervos, las plantas, los animales, lo vamos a leer incluso en el libro de Eclesiastés. La desviaron las mujeres. Sus mujeres desviaron su corazón. Cuando su padre le había dicho antes de morir, leímos hace rato, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Su padre le había dicho, él lo había escuchado. Es más, él en su oración le dice al pueblo, 1 Reyes 8:61, sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando sus estatutos y guardando sus mandamientos, como en el día de hoy lo había dicho Salomón al pueblo. Amados, estas cosas también fueron escritas para nuestra enseñanza, jóvenes. Por favor, escuchen.
Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, dice el apóstol Pablo en Romanos 15. Cuidado, amados hermanos, no vaya a ser que alguien diga, Salomón creyente, dice el pastor, y tuvo 1000 mujeres, entonces yo también puedo tener 2, 3, 4, entonces no hay problema, después me arrepiento. Cuidado, porque hay algunos hombres que han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Tengamos sumo cuidado, estas son cosas santas, amados hermanos. Esto le pasó a Salomón y fue decretado y ordenado por Dios y permitido por Dios para nuestra enseñanza también, para que veamos lo terrible que es el pecado, amados hermanos, y la consecuencia del pecado, no para imitarlo de ninguna manera. Tengamos sumo cuidado. Primera de Reyes 11:4, lean por favor. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón a dioses ajenos, y su corazón no era perfecto como Jehová su Dios, como el corazón de los padres de David. Cuando Salomón era ya viejo, ¿cuántos años creen que tenía Salomón? 50 años. ¿Cómo que era viejo? 50 años. ¿Cómo es posible que a los 50 años sea viejo? Pues amados hermanos, tenía 1000 mujeres. Y todos los problemas a los que se enfrentaba, ya era un hombre ya casi viejo. Como dice aquí. Ya era viejo, dice ahí. Ya estaba acabado. Mire, por eso le dice su madre, ¿no? Y lo que hemos leído hace un momento, que lo leímos hace un momento acá en Proverbios 31. A veces se suele leer solamente mujer virtuosa, ¿verdad? Pero lean los primeros versículos. Ahí le había dicho, no des a las mujeres tu fuerza. Él había dado su fuerza a 1000 mujeres, amados hermanos. Y era un hombre viejo ya a los 50 años aproximadamente. Y dice, cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Esto no había pasado con su padre, el rey David. El rey David nunca había idolatrado. El rey David había caído en lo tocante a Betsabé y Urías, sí, y se arrepintió. Pero no, Salomón avanzó. Salomón no tuvo cuidado, amados hermanos. Esta sabiduría, él habría pensado, como leemos en Eclesiastés también, es muy precioso ese libro, pensó, soy sabio, voy a mantener la sabiduría, voy a entrar aquí, voy a entrar allá, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. ¿Y dónde se metió? ¿Dónde se metió? Así que no, hermanos, el que cree que está firme, mire que no caiga, por favor, les ruego. Y entonces dice, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios. Mire todavía lo que dice el Señor, con Jehová, su Dios. Oh, bendito Señor que retuvo su misericordia para con este hombre, a pesar de que Dios lo había bendecido tanto como leímos, como el corazón de su padre David, quien nunca había cometido esos pecados, amados hermanos. 5. Porque Salomón siguió a Astorec, diosa de los sidonios. Imagínense a Salomón ahora idolatrando a este ídolo Astorec, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén. Ahí al frente del templo de Jerusalén que él había construido, encargado por Dios de esa manera magnífica y gloriosa, donde él ofrecía sacrificio, ¿verdad? Para el Dios vivo y verdadero, al frente, de la otra colina. Alguna de sus mujeres, ¿verdad? Le habrá dicho, ¿sabes qué, esposito lindo? Hazme aquí al frente para nosotros, para ir, ¿sabes qué? Total, me amas, ¿verdad? Entonces demuéstralo. Y él lo hizo. Edificó Salomón un lugar alto a Quemos. ¿Cómo podemos esto poder aplicarlo? Porque alguien puede decir, ya nada, esos tiempos ya nadie va con, ya, eso pasó, qué interesante, qué bonito. Bueno, si te casas en yugo desigual, un día tu esposo incrédulo, tu esposa incrédula te va a decir, oye, ¿sabes qué? Vamos el domingo pues de vacaciones, vamos ahí a la playa, vamos a hacer compras, vamos aquí, vamos allá. ¿Para qué tanta Biblia? ¿Para qué tanta santidad? ¿Qué estás hablando? Tanta Biblia a los niños, mira, déjalos vivir tranquilos. Como los otros niños, compañeros de colegio, mira, y tú estás que él habla de la Biblia, déjalos tranquilos. Eso es, amados hermanos. Eso es, hasta que un día uno se puede desviar. Entonces miren a Salomón ahora edificando, así como edificó el templo del Dios vivo y verdadero, ahora edificando otro templo para un ídolo. A Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable, los hijos de Amón.
a Moloc también edificándole su templo. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras. Salía otra de las mujeres, oye, mira, le has hecho a ella, a mí también, pues. Y salía la tercera, oye, mira, has hecho a ella y a mí, ¿o me quieres menos? Las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses para agradar a sus mujeres impías. Así tú, amigo, amiga, hermano, hermana, te puedes hacer ídolos, muchos ídolos de las cosas, de las riquezas, del trabajo, del estudio, de lo que sea, de la televisión, del vicio, del juego, de tu familia, tus hijos, tu trabajo, tus estudios, tu riqueza, etcétera, etcétera. Y te van a desviar tu corazón de en pos de Dios. Y eso es pecado y trae sus consecuencias. Y esto le traería consecuencias a Salomón, porque Salomón era hijo de Dios. Y vuelvo una vez más, ten sumo cuidado de que tú digas en tu corazón, eso puede ser un creyente y entonces yo lo voy a hacer. No, la Biblia no dice que un creyente puede hacer eso. La Biblia nos muestra que Salomón lo hizo y Dios le disciplinó, pero no nos muestra a nosotros, no nos da licencia para cometer estos pecados y seguir diciendo somos creyentes, somos cristianos. Por favor, no, tengamos sumo cuidado con estas cosas. Versículo 9, capítulo 11. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Su corazón que ya estaba anclado a Dios, que tenía ahora afectos por el Dios verdadero, afectos por el Mesías, que tenía un corazón con una voluntad para hacer la voluntad de Dios, un entendimiento y una sabiduría esplendorosa y grandiosa y sumamente grande respecto a las cosas divinas. Ese corazón se apartó. El corazón de David se apartó. Salomón se apartó, de Dios, que se le había aparecido 2 veces. ¿Qué está diciendo esto? ¿Qué nos está diciendo? Dios nos está diciendo, yo a pesar de que 2 veces me aparecí y le dije lo que le dije, que ya leímos anteriormente una parte, todo lo que Dios le había dicho y las advertencias que le había dado. A pesar de eso, a pesar que se le había aparecido, le había dado sabiduría y encima más riquezas, a pesar de eso, dice, su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel. ¿Cuántas veces se te apareció Dios? No literalmente. ¿Cuántas veces Dios te ha manifestado tu favor, tu misericordia, su perdón? ¿Cuántas veces? Mira, 2 veces, 3, 10, tantos años. Pero él, miren, se había apartado de Jehová. Miren, amados, su naturaleza, ¿verdad? Pecaminosa, caída. Él no proveyó para el espíritu, proveyó para la carne. Y mira a qué punto lo llevó. Miren la desobediencia, adultos, hermanos, niños, jóvenes, por favor. Por favor, mire, el conocer doctrina, ¿está bien o está mal? Está bien. Salomón sabía un montón y conocía doctrina un montón. Más que nosotros seguramente. Pero no solamente es eso, es obedecer. Hay muchos que dicen, voy a aprender, yo quiero ser reformado, yo quiero ir a una iglesia reformada. Pero el tema no solamente es eso, sino es hacer la voluntad de Dios, obedecer lo que Dios estipula en su palabra. Aquí está la prueba de Salomón. Salomón sabía un montón, pero miren, no obedeció. Y con esto no estoy diciendo que, entonces no está bien que sepa. No, está bien. Tienes que saber, tienes que escudriñar las escrituras, el mandato de Dios, busca, conoce más. Pero mientras más conocemos, tenemos más responsabilidad delante de Dios. Y estamos llamados a santificarnos y vivir conforme a su palabra, amados hermanos. Siguiente versículo 10. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. O sea, el edicto de Dios es así. Él no guardó, ¿guardó o no guardó? Acá no hay que el tema que, ¿sabe qué? Yo creo que sí, yo lo hice, es que yo quería ir, yo quería hacer, sino que pasó esto, pasé lo otro, se me cruzó una hormiga y se me cayó una hoja encima de la cabeza y por eso no hice y por eso no obedecí al Señor. Por favor, al Señor no le vamos a poner excusas. Dice aquí claramente, él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Este reino esplendoroso y todo lo que había amasado, toda la fortuna que había hecho, todo lo esplendoroso de su palacio, su casa, ¿de qué servía? Dios le iba a romper el reino. Alguien más iba a reinar después de él.
Y él va a terminar escribiendo, ¿no? ¿De qué sirve que todo lo que me afané, ¿no? Para que alguien más tome todo lo que yo afané. Oh, tremendo. Por cuanto ha habido esto en ti, no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, disciplina, y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. O sea, Salomón no iba, qué misericordia del Señor, iba a morir y todavía su reino no había sido roto. Después de que él muriese, iba a ser roto el reino y partido en dos, el reino del sur y el reino del norte, el reino de Israel y el reino de Judá. Y por eso a lo largo de todos los libros históricos de Reyes, Crónicas, vemos reyes de Judá y reyes de Israel. Así, amados hermanos. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo. Su hijo era Roboam y le iba a dar una tribu por amor a David mi siervo. Realmente ahí está la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, pero como vivían juntos es una tribu. Y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Versículo 14, léalo por favor. Jehová citó un adversario a Salomón, Hadad, el edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. ¿Puede usted maravillarse de esto? Dice, Jehová suscitó un adversario. Oye, mire qué tremendo. Este hombre Hadad no es que se le ocurrió. No, Dios lo levantó para ser un adversario de Salomón. Oye, hermanos, estamos hablando de disciplina. El Señor puede levantar adversarios contra nosotros, enemigos contra nosotros, que nos pongan, que nos den pérdidas materiales incluso, y nos traigan pérdidas incluso espirituales. El Señor lo puede levantar situaciones, enfermedades, un adversario, una enfermedad, un adversario, una pérdida material, una pérdida de trabajo, una pérdida de empleo, alguna enfermedad en el cerebro y ya no puedo seguir estudiando mi carrera, lo que sea, mire. Dios levantó un adversario. En la mano de Dios está todo el ser humano sin haber pecado en Dios. No hay pecado en Dios, porque nadie puede decir que es malo Dios que levantó. O sea, Dios le puso el mal en este hombre Hadad. No, porque el mal lejos esté de Dios, la iniquidad, dice la palabra. El pecado es del hombre. Pero Dios suscitó, dice un adversario, Salomón, Hadad edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Primer adversario, porque no era el único. Qué tremendo, ¿no? Tenemos que tener las cosas así. Así que mira, por tu pecado, amigo, amiga, por tu pecado, hermano, hermana, tú puedes esperar cualquier cosa. Primera Reyes 11:21, lean por favor. Y oyendo Hadad en Egipto que David había dormido con sus padres, era muerto Joab, general del ejército, Hadad dijo a Faraón, déjame ir a mi tierra. ¿Desde cuándo este hombre Hadad le dice a Faraón, déjame ir a mi tierra? ¿Cuándo dice ahí? O sea que hace mucho tiempo atrás. ¿Qué significa, amados hermanos? Porque no dice que Dios recién cuando pecó Salomón le levanta un adversario. Oh, amados hermanos, estas son cosas muy profundas. Dios le había dado la vida a Hadad un día. Dios lo había mantenido ahí en Egipto un día. Dios lo había trasladado un día y todo lo demás. Solo que nosotros leemos es la lo tan grandioso, infinita sabiduría de Dios y su providencia magnífica y asombrosa. Así que se puede levantar un adversario a nosotros, amados hermanos. A usted, hermano, a usted, hermana. A usted, amigo, a usted, amiga. ¿Verdad? A quien Dios esté manteniendo, prosperando, etcétera. En cualquier lugar de esta tierra, amados hermanos. Entonces miren en qué momento fue levantado este hombre Hadad y mantenido ahí en Egipto. Solo que en ese momento le dice al faraón, deja ir a mi tierra. Faraón le respondió, ¿por qué? ¿Qué te falta conmigo que procuras irte a tu tierra? Él respondió, nada, con todo te ruego que me dejes ir. ¿Ven? Como el Señor lo había organizado todo, sin haber pecado en Dios, porque dice la palabra que Él hace todas las cosas según su designio de su voluntad. Todas las cosas, amados hermanos, en absoluto. Pero dice el 23, léanlo por favor. Levantó otro adversario, segundo adversario, contra Salomón. Porque Salomón ahora tenía que entristecerse.
Ahora Salomón tenía que arrepentirse. Ahora Salomón tenía que humillarse. Ahora Salomón tenía que dejar su pecado. Ahora Salomón tenía que mirar arriba a su Dios. Y así, hermano, hermana, por nuestro pecado Dios nos puede disciplinar para mirar arriba. Cuando estamos dejando mirar arriba y estamos mirando esta tierra y mirando este mundo y la riqueza de este mundo, amados hermanos, cuando nuestros ojos están puestos en Cristo, Dios puede hacer lo mismo, no necesariamente exactamente igual. Entonces levanta otro, a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Hadadezer, rey de Soba. La sabiduría de Salomón no le salvó. No es que era mala su sabiduría, hermano, sino que su concupiscencia lo llevó a usar mal su sabiduría y sus riquezas. Pero él debía obedecer, amados hermanos, y él no lo hizo. Y así nosotros, amados hermanos, ¿de qué sirve que sepamos bastante, pero pecamos contra Dios en nuestras relaciones con nuestros esposos, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestro prójimo, amados hermanos? Y este fue Salomón. Versículo 24, y había juntado gente contra él y se había hecho capitán, este hombre Rezón, capitán de una compañía, cuando David deshizo a los de Soba, en esos tiempos todavía. Después fueron a Damasco y habitaron allí y le hicieron rey en Damasco, y fue adversario de Israel todos los días de Salomón. Todos los días de Salomón, y fue otro mal con el de Hadad, porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. No termina ahí. Versículo 26, ¿qué dice? También Jeroboam, hijo de Nabat, era siervo de Salomón, la madre se llamaba Seba, la cual era viuda, alzó su mano contra el reino. Otro hombre más levantó Dios, Jeroboam. Y este hombre llegó a ser rey de Israel, el primer rey de Israel. Pero no era cualquier persona, ya lo vamos a leer. Era su servidor, fiel, inteligente, audaz. ¿De quién? Del mismo Salomón. Del mismo Salomón. Hermano, hermana, ¿qué situaciones ha levantado Dios en tu vida por causa de tus pecados que no mortificas? ¿Qué situaciones ha levantado? ¿Qué opositor ha levantado Dios contra ti? ¿Enfermedades? ¿Pérdidas materiales, espirituales, angustias, aflicciones? Mira, versículo 27. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey, está hablando de Jeroboam, fue esta. Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre, y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, ¿ven? Su característica, era un hombre valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Note usted, era un hombre importante. Salomón lo había encargado a Jeroboam a cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén le encontró en el camino el profeta Ahías silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos y dijo a Jeroboam, miren, ahí está un profeta Ahías, se encuentra con Jeroboam y le dice a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus. Aquí está. Dios encomienda a este profeta Ahías para que le diga a Jeroboam, Jeroboam, tú vas a ser luego un rey, vas a tener 10 tribus. Y se va a quedar con una, la de Judá y de Benjamín, una, el Salomón. Pues el que le seguía a Salomón, su hijo Roboam. Sigue. Y él tendrá una tribu por amor a David, versículo 32, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado, pecar es dejar a Dios, escuche, amigo, amiga, por favor. Y han adorado a Astoreth, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos. Debes andar en el camino de Dios, que es solamente, solo y únicamente en Cristo Jesús. Cristo Jesús tiene que ser tu vida, tiene que ser tu sostén, tiene que ser tu esperanza, tiene que ser tu Señor. Tú tienes que pertenecer a su reino, tienes que vivir rectamente delante de Él, tienes que entregarte a Él. Pero mira, y no te apartes, porque acá Dios dice, no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos y mis estatutos y mis decretos, como hizo David, su padre, amados hermanos. Pero miren lo que le dice luego este profeta, lo que le dice el profeta a Jeroboam. Le dice, hablando de Dios,
Y si prestares oído a todas las cosas que te mandaron, o sea, Dios le dice a Jeroboam, por medio del profeta, Jeroboam, si tú prestas atención y obedeces, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como le edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Qué tremendo. El Señor le dice esto. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Qué misericordia al Señor. Yo afligiré. Dios te va a afligir, amado hermano, si pecas. Te va a disciplinar, mas no para siempre. Misericordia de Dios, que no te aflija eternamente. Aquí vemos la misericordia, mas no para siempre, porque la disciplina es por amor a sus hijos. Amados hermanos, tenga sumo cuidado, mas no para siempre. Versículo 40. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam. Mire qué tremendo. ¿A dónde había llegado Salomón? Ya Dios le había dicho que le iba a quitar, ¿verdad? ¿Y qué quiere hacer ahora? Matar a Jeroboam. Dios sabe qué, mira, lo que tú has dicho, eso no va a ser así. Yo voy a ver cómo hago acá y voy a poner aquí. Yo voy a cambiar la historia del curso de mi vida. No. Miren a qué lugar, a qué punto había llegado Salomón para querer matar a Jeroboam, a quien el profeta le había dicho de parte de Dios que él iba a reinar luego de Salomón. Pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría, ¿no está escrito en el libro de los hechos de Salomón? Amados hermanos, como dije hace rato, esto ha sido escrito para nuestra enseñanza. Y en los tiempos de Nehemías dice, vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Lo mismo pasó en los tiempos de Nehemías. Mujeres de Israel habían tomado otras mujeres impías, incrédulas, que lo llevaron a idolatrar. Y en Nehemías dice, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y mira lo que hace Nehemías. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Hermanos, hermanas, si no somos cuidadosos con esto, y nuestros hijos por desobediencia un día se casan en yugo desigual, usted no puede esperar que sus nietos sean cristianos. No, olvídese ya. ¿Cuánta enseñanza el Señor? Nehemías, ¿qué hace? Le jala los cabellos, le arranca los cabellos y les hace jurar. No daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. Y luego dice, ¿no pecó por esto Salomón? Nehemías lo dice, recordando lo que pasó y le hemos leído. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Aún a él, dice Nehemías, el hombre más sabio que pisó esta tierra, lo hicieron desviar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos, sigue diciendo Nehemías, a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Amados, note usted lo puede ver en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, desde la creación. Y luego vamos a lo siguiente para concluir. El arrepentimiento y restauración de Salomón. Hermanos, en el libro de Reyes, ni en el libro de los Reyes, ni en el libro de Crónicas, usted puede ver el arrepentimiento de Salomón. No lo va a encontrar. Como que Dios lo dejó así, su Santo Espíritu lo dejó así, pensamos o pienso, de repente porque si usted lee Reyes y Crónicas, no ve el arrepentimiento, usted, ¿pero qué pasó con este hombre? Era de Dios, no era de Dios, y pereció, ¿y qué pasó? Pero en el libro de Eclesiastés, y él estaba próximo a morir, más o menos a sus 60 años, y él dice en Eclesiastés 1:1, palabras del predicador. Ahora él es el predicador para todos nosotros. Mira, el pastor Salomón, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad.
Después de experimentar todo lo que experimentó y la gloria y la riqueza y la fortuna y la mujer y todo lo demás, dijo, todo es vanidad. Todo el hombre que vive debajo del sol, sin Dios, sin Cristo, sin ponerlo primero, vive en vanidad. Vacío. Vanidad, esta palabra es vacío. Nimiedad. Vacío de Dios. Vacío de Cristo. Vacío de esperanza. Y toda la gente vive así, amados hermanos. Debemos tener sumo cuidado cómo estamos andando. ¿Qué dice el versículo 13, Eclesiastés 1? ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Versículo 12. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Él era el hombre más sabio de la tierra. Y él dice, yo soy sabio, tengo a Dios, me ha prosperado. Voy a inquirir a ver acá las cosas de la tierra. Voy a probar con esto. Eso lo dice el siguiente versículo. Voy a probar con aquello. Yo tengo el control. No va a pasar nada. Di mi corazón a inquirir, dice, a buscar con sabiduría, dice él, sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Él era rey, tenía riqueza, sabiduría, conocimiento, recursos y puso manos a la obra con toda su sabiduría y conocimiento sobre todo lo que se hace debajo del cielo, mirando a las personas, a los ancianos, a los jóvenes, adultos, niños y diciendo, vive en vanidad de vanidades. Mira cómo vive el hombre, mira lo que hace, pero mira en él en qué cayó y no encontró satisfacción a su alma, sino aflicción. Y en el versículo 14 que dice, miré todas las obras que se hacen debajo del sol. Y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritus. De las personas que él miraba y también de él mismo, que había sido afligido en su alma tan profundamente. Llegamos al versículo 16 y él dice, hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido, he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Él conoció por experiencia con toda su sabiduría. Probando aquí, probando allá, que era una locura. También va a decir esta palabra en otro versículo. Conocí que todo era aflicción de espíritu. Y su alma estaba tan afligida. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Capítulo 2, versículo 1, Eclesiastés. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría. Imagínense. Él dice, corazón mío, tengo esto, soy tan sabio, todo conozco, te voy a probar, corazón. Te probaré con alegría. Todo, vamos a probarlo, todo. Corazón mío, voy a proveer de esto con alegría. Para estar alegre. Y gozarás de bienes. Voy a probar a mi corazón mi vida de bienes aquí, agricultura, animales, plantas, siervos, todo. Y eso fue lo que hizo. ¿Y qué dice? Mas he aquí, esto también era vanidad. Después se dio cuenta. Después de que había caído terriblemente, había sido tropiezo para tantos. Después se dio cuenta, todo esto era vanidad. A la risa dije, enloqueces. Él dijo, voy a estar feliz, alegre, que no me pase nada alegre. Voy a traer esto, la comida, la bebida aquí, todo. Voy a estar alegre. Pero luego dice, finaliza diciendo, a esta risa dije, enloqueces. Y a placer, ¿de qué sirve esto? ¿Ve usted ese arrepentimiento detrás de todo esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la... Que ande mi corazón en sabiduría, pero me voy a proveer todo para mi carne. ¿Qué es eso? Con retención de la necedad. Voy a jugar con fuego, no pasa nada, voy a retener la necedad. Hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. ¿Y qué hizo? Versículo 4. Engrandecí mis obras, edifiqué para mis casas, planté para mis viñas, me hice huertos y jardines, planté con ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles, compré siervos y siervas, tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias, me hice de cantores y cantores. Continúa. Llega al versículo 10. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara,
No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Todo lo que mis ojos querían ver, lo hice. Lo adquirí, lo compré, me trajeron todo, incluyendo a esas mujeres. No negué a mis ojos todo lo que querían. Ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Y esta fue mi parte, toda mi faena. Mire yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Una vida sin Dios, por más que se tenga materialmente, es una vida terrible y de aflicción de espíritu. Amados. ¿Y qué dice el versículo 17? Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Qué tremendo es la vida de Salomón. Pero gracias a Dios, su misericordia que le hizo bien. Le hizo ver Dios. Le hizo ver que todo lo que había hecho era aflicción de espíritu y vanidad de vanidades. Capítulo 3, versículo 9. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Él estaba afanado. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Dios ha puesto eternidad en tu corazón. Joven, señorita, eres eterno. Tú lo sabes. Tú sabes que un día cuando partas no va a quedar ahí. Mueren los animalitos, no son eternos. Los animalitos no son eternos, tienen un alma que ahí termina. Nunca más. Pero tu alma es eterna. Y está establecido para los hombres que mueran solamente una vez y después de esto el juicio. Inmediatamente mueres, tú vas a entrar bajo el juicio de Dios o al cielo o al infierno. Y nuevamente cuando venga Cristo en su segunda venida vas a estar delante de su trono. Y ahí con cuerpo y alma. Si no estás en Cristo perecerás con cuerpo también resucitado para condenación. Como dice la Biblia, eternamente sin Dios. En el infierno, en el lago de fuego eterno. Y aquí está, miren lo que dice Salomón. Salomón dice, ¿qué provecho tiene el hombre que se afana en todo debajo del sol? No se olvida que Dios le ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Pero el hombre no alcanza, dice, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. El hombre vive ahí en la calle, usted puede ver, la gente vive, se casa, se da en casamiento, come, bebe, trabaja, estudia, pero no hay Dios en su vida. No está primero Dios en su vida. Y aquí dice, ¿de qué sirve si el hombre es eterno? Y él dice, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse. Salomón ve y dice, lo que es mejor para el hombre es, quiere vivir feliz, quiere vivir alegre, quiere vivir sin falta. Capítulo 5, versículo 4. Cuando Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes, mejor es que no prometas y que no prometas y no que prometas y no cumples. Él está diciendo lo que él había dicho. Él había prometido, había hecho promesa y ahora vemos él incumpliéndola al Señor. En el versículo 10, capítulo 5 dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Lo que le pasó a él. Capítulo 7, 23. Todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Qué tremendo. Todo esto probé, yo era sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Todo se puso a probar este hombre. ¿Y qué encuentra? Versículo 26. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. Amados hermanos, él también escribió Cantar de los Cantares. Y Cantar de los Cantares, amados hermanos, es precioso. Porque él cuando se reconcilia con Dios, con Cristo, dice, oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. ¿Lo ve arrepentido Salomón? Hablando de Cristo, oh Cristo, si tú me besaras con besos de tu boca, porque mejores son tus amores que el vino. A más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman, por eso la iglesia le ama a Cristo.
Cantares 1:4. Atráeme en pos de ti, correremos. Imagínense a este hombre arrepentido. El rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos, alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino, más de que esas cosas que yo gocé y no le restringía mis ojos a mi carne. Ahora yo, arrepentido, dice, en ti me gozo más. Así que, amados hermanos, esta es la vida del rey Salomón. Tienes que verte detrás de esto. Hermanos, hermanas, amigos, amigas, jóvenes, adultos, ancianos, por favor, una vez más estás conociendo la voluntad de Dios para tu vida. Arrepiéntete, corre a Cristo. Él es lo mejor que te puede pasar, te lo aseguro. Nuestros hermanos acá te pueden asegurar que es lo mejor, amigo, amiga. Corre a Él y entrégate a Él y obedécele. Mortifica tus pecados. Ponle primero a Él por encima de todas las cosas y personas en esta tierra. Aún hasta la sangre, dice Hebreos 12. Aún hasta la sangre, aún te cueste tu vida. Oremos al Señor.